Mi esposa me envió un mensaje desde un antro: si no te gusta, entonces simplemente divorciémonos. A las 11 de la mañana, abrí la puerta de nuestra recámara. Mi prometida estaba en la cama con un hombre que nunca antes había visto. Entonces, él me preguntó quién era yo. No había planeado estar en casa esa mañana. Mi agenda en la oficina de Santa C estaba a reventar, con juntas una tras otra, pero una cancelación de último minuto me liberó un par de horas. Decidí sorprender a Sofía con el almuerzo de su pastelería favorita en la colonia Roma, el tipo de pequeño gesto que pensé que todavía significaba algo. Recuerdo sostener la bolsa de papel caliente en mi mano mientras subía por el elevador, imaginando ya su sonrisa somnolienta cuando abriera la puerta de la recámara. El departamento estaba en silencio. No se oía la televisión de fondo. Ni el zumbido de su laptop. Había dicho que estaba haciendo home office, pero incluso la silla de oficina en la sala estaba apartada, como si no se hubiera usado en toda la mañana. Un sonido débil venía de la habitación. Voces bajas, ahogadas, casi como risas. Al principio, pensé que podría estar en una llamada, pero el tono no era profesional. Giré la perilla y entré. Sofía estaba en la cama, enredada en las sábanas con un hombre que nunca había visto. La luz del sol que entraba por la ventana los iluminaba como un reflector. Y durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Ella se quedó helada, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Él simplemente se apoyó en un codo, me miró con calma y me preguntó quién era yo. Fue algo tan extraño de oír que mi cerebro no lo procesó de inmediato. La pregunta no era defensiva, ni agresiva, solo pura curiosidad. Y fue entonces cuando me di cuenta de que él, genuinamente, no lo sabía. La bolsa con los pasteles cayó al suelo. Me acerqué a la cama, lo agarré por el antebrazo y lo levanté de un tirón antes de que pudiera reaccionar. Él se tambaleó, agarrando la sábana a su cintura, y seguía preguntando qué pasaba. Sofía saltó del colchón, gritándome que parara. Mi agarre sobre él se hizo más fuerte. No estaba gritando, pero mi voz era lo suficientemente cortante como para atravesar el cuarto. Le dije que se vistiera y se largara. Se puso los jeans y la camiseta con manos temblorosas, y sus ojos iban de mí a Sofía, como si esperara que uno de nosotros le dijera que todo era una especie de broma. La voz de Sofía flaqueó mientras me decía que estaba exagerando, que esto no era lo que parecía. Dio un paso hacia mí, pero señalé la puerta y le dije que se quedara atrás. Cuando él se dirigió hacia el pasillo, lo seguí. No me importaba estar bloqueando a medias la salida con mi cuerpo. Quería ver exactamente cómo se iba. Quería ver su cara mientras se daba cuenta de que había entrado directamente en la casa de otra persona. Al salir, murmuró que no sabía que ella estaba comprometida, que no habría venido si lo hubiera sabido. No respondí, simplemente cerré la puerta de golpe detrás de él y le eché llave. Sofía estaba de pie en la cocina cuando volví. Estaba sonrojada, no por la culpa, sino por la adrenalina de haber sido descubierta. Dijo que fue un error estúpido, que solo llevaban hablando un par de semanas, que simplemente sucedió. No contesté. Me apoyé en la barra de granito, observándola buscar excusas, cada una más débil que la anterior. Su teléfono, boca abajo sobre la barra, vibró una, dos y otra vez. Lo volteé. El nombre de él, Ricardo, estaba en la pantalla. Me lo arrebató de la mano, pero ya había visto suficiente. Lo que sea que le dijo después de que él se fuera no era una disculpa por cruzar una línea. Estaba intentando salvar algo. Abrí la puerta y le dije que se fuera. Empezó a llorar, diciendo que podíamos arreglarlo. Pero cuando repetí mis palabras, cogió su bolso y pasó a mi lado. Sin zapatos, solo con calcetines. Se quedó fuera un momento, mirando hacia atrás como si esperara que la llamara para que entrara. No lo hice. El departamento volvió a estar en silencio, pero ya no se sentía como mi hogar. Entré en la recámara y observé la escena. Las sábanas retorcidas en nudos. El leve olor a una loción que no reconocí. La hendidura en la almohada que no era la mía. Me senté en el borde de la cama durante unos minutos. No porque estuviera cansado, sino porque necesitaba pensar sin moverme.
Mi primer instinto fue escribirle a su familia y contárselo todo. Sus padres me adoraban, o al menos eso aparentaban. Pero algo me detuvo. La expresión en la cara del tipo cuando me preguntó quién era yo se me había quedado grabada en la cabeza. No era de suficiencia, ni de defensa. Estaba confundido. Eso significaba que ella también le había mentido a él. Repasé el momento en que pasó a mi lado hacia la puerta. La maleta de gimnasio en su hombro tenía un logo que conocía. Un club de fitness exclusivo en Polanco. Había estado allí una vez para un evento de la empresa. No era el tipo de lugar al que simplemente entrabas. Tenías que ser socio o trabajar allí. Si él trabajaba allí, quizás había algo más en esto que un encuentro casual. Encontré mi laptop, me senté en la mesa de la cocina y abrí el sitio web público del club. No había mención de su nombre en la página del personal, pero el grupo de Facebook de los miembros estaba completamente abierto. Me desplacé a través de las fotos etiquetadas de eventos y lo encontré en una de hacía unas semanas, de pie detrás de un mostrador de recepción con ropa de gimnasio, sonriendo con un grupo de personas que sostenían botellas de agua. Una leyenda debajo de la foto mencionaba su primer nombre, Ricardo. Ahora lo tenía, y saber su nombre de pila significaba que podía buscar más a fondo. No le llamé a Sofía. No le envié un mensaje a Ricardo. Quería construir una imagen completa primero, para ver la forma de lo que fuera que era esto, antes de hacerlo pedazos. Mi instinto me decía que, si actuaba demasiado pronto, solo escucharía más verdades a medias. Revisé mi propio calendario, hojeando las últimas semanas. 2 veces me había dicho que trabajaba hasta tarde, cuando yo sabía a ciencia cierta que su empresa había estado en jornada de mediodía. Una vez dijo que estaba con su hermana, pero su hermana me había llamado esa misma noche por algo no relacionado y nunca mencionó estar con Sofía. Esas eran las noches que estaba con él. Para cuando el reloj marcó la 1 de la tarde, había reunido lo suficiente para saber que esto no era algo de una sola vez. No había tenido un desliz en un momento de mal juicio. Había construido una vida paralela, una en la que yo no existía. El almuerzo que traje a casa se había enfriado. Lo tiré a la basura y volví a sentarme, revisando mi teléfono. Encontré su Instagram, configurado como público. Cada pocos días, publicaba desde el mismo departamento. No mi departamento, pero la decoración me resultaba familiar. La manta de Oaxaca de Sofía en el sofá. Un cuadro enmarcado de un artista de Coyoacán que le había ayudado a colgar la primavera pasada. Había estado viviendo en 2 lugares, alternando entre ellos según en qué cama quería estar esa noche. La ira inmediata del enfrentamiento se estaba enfriando para convertirse en algo más afilado. Esto no era solo una traición. Era un engaño deliberado y sostenido. Y si podía mentir con tanta facilidad a ambos, no había forma de saber qué más estaba ocultando. Me recosté, considerando mis opciones. Ella esperaría que yo me quedara rumiándolo un tiempo, quizás que la llamara en unos días para hablar. Esperaría que yo explotara de nuevo o que fingiera perdonarla para que la boda aún pudiera celebrarse. Lo que no esperaría era paciencia. La paciencia significaba que podría encontrar cada grieta en su historia, antes de obligarla a enfrentarla de nuevo. La paciencia significaba que podría asegurarme de que, cuando ocurriera el próximo enfrentamiento, no habría escapatoria, ni forma de que ella tergiversara la verdad. Por ahora, solo tenía una decisión clara. No iba a darle la oportunidad de tomarme la delantera. Esa mañana había comenzado pensando que estaba a punto de darle a Sofía el almuerzo y una sonrisa. Para el mediodía, había echado a un extraño de mi recámara, expulsado a mi prometida al pasillo y comenzado a trazar la ruta hacia su segunda vida. Y la parte más extraña era que sabía que esto era solo la superficie. Lo que viniera después sería más grande y más complicado. El departamento se sentía más pesado después de que Sofía se fue, como si el propio aire hubiera absorbido lo que sucedió. No solo estaba lidiando con la traición. Estaba lidiando con algo planeado, sostenido y cuidadosamente oculto. La confusión de Ricardo esa mañana había sido genuina, lo que significaba que Sofía nos había estado mintiendo a ambos. Eso lo empeoraba todo. No solo me estaba engañando. Estaba llevando vidas paralelas y gestionando ambas lo suficientemente bien como para mantenernos ignorantes el uno del otro.
La bolsa de la pastelería todavía estaba en la basura. La hundí más bajo otros desperdicios, no porque no pudiera soportar verla, sino porque no quería nada en mi casa que me recordara lo cerca que estuve de entrar, besarla en la frente y nunca saberlo. El logo en la maleta de gimnasio de Ricardo permanecía en mi mente. No era una cadena. Era un club independiente en Polanco, un lugar donde una vez asistía a un evento de bienestar corporativo. Eso significaba que o trabajaba allí o pasaba suficiente tiempo allí como para tratarlo como su hogar. Mi búsqueda anterior ya había mostrado una foto de grupo con él detrás del mostrador de recepción. Eso era suficiente para confirmar su empleo. Abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué en fotos etiquetadas de eventos públicos del club. Aparecía a menudo, a veces con ropa de entrenamiento, a veces con ropa casual, siempre con aspecto de pertenecer a ese lugar. Su nombre aparecía en los comentarios más de una vez, generalmente de miembros agradeciéndole por una sesión o un programa. Tomé nota de las fechas. Un patrón comenzó a surgir. Cada vez que Sofía había afirmado estar trabajando desde casa en los últimos 2 meses, coincidía con los días en que él había sido etiquetado en el club durante las horas de menor afluencia. Luego, me centré en la presencia en línea de Sofía. Mantenía sus cuentas privadas, pero amigos en común ocasionalmente la etiquetaban en fotos de grupo. En una de ellas, tomada en un bar con terraza en La Condesa hace 3 semanas, llevaba la misma chamarra de cuero que había visto colgada en la silla en la publicación de Instagram de él de principios de este mes. Eso no era una coincidencia. No era suficiente con tener pruebas del engaño físico. Quería entender cuán profundo era el engaño. Ya no se trataba de atraparla en un solo acto. Se trataba de ver qué parte de la vida que tenía conmigo estaba construida sobre mentiras. Llamé a un viejo amigo, Alex, que trabajaba en seguridad informática. Me debía un favor de un proyecto en el que le había ayudado el año anterior. Le expliqué que sospechaba que Sofía estaba ocultando otro departamento y le pregunté si había alguna forma de verificar su historial de ubicaciones desde sus copias de seguridad en la nube. Me dijo que era posible si su cuenta se sincronizaba desde su teléfono y su laptop, y yo sabía que ambas lo hacían. Dijo que lo investigaría y me llamaría de vuelta en el transcurso del día. Mientras esperaba, repasé lo que ya sabía. Ricardo no tenía idea de que ella estaba comprometida, lo que significaba que se había presentado como soltera ante él. Pero, ¿qué le dijo que hacía para ganarse la vida? ¿Le dio su nombre real? Si era lo suficientemente inteligente como para llevar 2 relaciones sin que se superpusieran, quizás incluso había creado una identidad falsa. Necesitaba hablar con él, pero todavía no. No sin saber exactamente a qué me enfrentaba. A última hora de la tarde, Alex me devolvió la llamada. Había extraído el historial de ubicaciones de los últimos 6 meses y había destacado visitas repetidas a una única dirección en la colonia Narvarte. Las visitas eran frecuentes, a menudo duraban toda la noche, y siempre ocurrían en días en los que ella me había dicho que estaba con amigos o trabajando hasta tarde. Introduje la dirección en un sitio de listados de propiedades y vi que era un pequeño departamento amueblado, alquilado bajo un primer nombre diferente, pero el apellido coincidía con el de Sofía. Era un contrato de arrendamiento a corto plazo, renovado hacía 3 meses. Eso significaba que había estado manteniendo esta segunda residencia mientras planeaba nuestra boda. La imagen se volvió más clara. El hombre de mi recámara no fue un error de una noche. Era parte de una doble vida que Sofía había estado financiando y gestionando con precisión. La única razón por la que se había derrumbado era porque yo llegué a casa inesperadamente. Ese pensamiento cambió mi enfoque. Si pudo hacer malabares con 2 vidas durante meses, podría cambiar de rumbo con la misma facilidad ahora, inventar una narrativa y salvar una de ellas. Si la confrontaba de nuevo sin una estrategia, podría tergiversar la historia para hacerse la víctima. Necesitaba adelantarme a ella. Decidí vigilar el departamento antes de hacer un movimiento. A la mañana siguiente, conduje temprano y me estacioné en una cafetería al otro lado de la calle, frente al edificio. 1 hora más tarde, apareció Sofía, vestida de manera informal, llevando un bolso que reconocí de su closet. No estaba sola. Ricardo caminaba a su lado, sosteniendo un café para ella. Se veían relajados, como si hubieran hecho esto muchas veces. Caminaron hacia el estacionamiento, y tomé nota de la dirección que tomaron.
15 minutos después, los vi regresar juntos. Esto no era la incomodidad de dos personas descubiertas que se evitan. Si acaso, parecían más cercanos, como si ser descubiertos de alguna manera hubiera solidificado su vínculo. Ese detalle me dijo algo importante. Sofía no le había dicho la verdad sobre quién era yo. Podría haber afirmado que yo era un ex, un compañero de piso o cualquier otra persona. Si ese era el caso, él podría seguir en la oscuridad, y esa ignorancia podría ser utilizada. 2 días después, hice mi movimiento. Fui al gimnasio donde él trabajaba, vestido como cualquier otro posible socio. Pregunté por sesiones de entrenamiento personal, y la recepcionista lo llamó. Se presentó como Ricardo. Fue educado, profesional y no tenía ni idea de quién era yo. Mientras discutíamos las opciones de entrenamiento, dejé caer un comentario sobre tener una prometida que había estado pensando en unirse. Él asintió y dijo que el club tenía excelentes paquetes para parejas. Ningún atisbo de reconocimiento en su rostro. Estaba confirmado. Sofía nunca le había dicho que estaba comprometida. Eso me dio una ventaja. Si estaba tan en la oscuridad como parecía, estaría furioso por haber sido engañado y más dispuesto a trabajar conmigo que en mi contra. No lo confronté allí mismo en el gimnasio. Eso habría sido torpe. En cambio, me fui con una tarjeta de presentación y un plan para contactarlo en mis propios términos. Cuando llegué a casa, redacté un mensaje explicándolo todo. ¿Quién era yo? ¿Cuánto tiempo llevaba con Sofía? ¿Cómo había estado manteniendo 2 relaciones? Adjunté capturas de pantalla de nuestro anuncio de compromiso y fotos nuestras juntos, con fecha para probar la superposición. Luego, esperé. Respondió en menos de 1 hora. El tono no era ofensivo. Era cortante, casi atónito. Pidió una llamada, y cuando hablamos, confirmó que Sofía le había dicho que estaba soltera, que vivía sola y que estaban saliendo de manera casual. Nunca me había mencionado. También dijo que había estado pasando noches en ese segundo departamento regularmente y no tenía idea de que no era su único hogar. La ira en su voz no era solo por la traición. Era por haber sido tomado por tonto. Pude oír el cambio mientras se daba cuenta de que ella nos había estado manejando a ambos como piezas en un tablero. Fue entonces cuando le sugerí que nos reuniéramos en persona para discutir qué hacer a continuación. Estuvo de acuerdo sin dudarlo. Nos encontramos en una cafetería tranquila la tarde siguiente. Él trajo sus propias pruebas, hilos de mensajes de texto, fotos y detalles de planes que habían hecho para el futuro. Fue surrealista ver el mismo tipo de hitos de relación que yo había compartido con ella, duplicados y reempaquetados para otra persona. Ambos nos sentamos allí, comparando notas, construyendo una línea de tiempo compartida que cubría meses de engaño. Cuando nos fuimos, teníamos un plan. Él la invitaría a encontrarse con él en un restaurante con el pretexto de aclarar las cosas. Yo estaría allí, sentado en la mesa cuando ella llegara. No la emboscaríamos con gritos o caos. Desmantelaríamos su narrativa pieza por pieza, en un lugar del que no podría simplemente marcharse sin montar una escena. La trampa estaba preparada. Ahora solo era cuestión de tiempo. La noche antes de la reunión, revisé las pruebas una vez más. No se trataba solo de probar la infidelidad. Se trataba de mostrarle que cada mentira había sido descubierta. Que cada versión de la verdad que ella creía controlar estaba ahora en manos de otra persona. Esta no iba a ser una discusión de la que pudiera salir hablando. Iba a ser el momento en que sus 2 vidas chocaran frente a una audiencia que no podía controlar, y yo estaba listo para verlo suceder. La reunión se fijó para el sábado por la tarde. Ricardo eligió el restaurante, un lugar pequeño y moderno en el borde de la Condesa donde, según él, Sofía se sentiría lo suficientemente cómoda como para bajar la guardia. Era lo suficientemente público como para evitar que saliera corriendo sin dar explicaciones, pero lo suficientemente tranquilo como para que la conversación pudiera calar hondo sin que los extraños se entrometieran. Mantuve mi papel oculto. Ella creería que se reuniría con él a solas para aclarar las cosas. Ricardo le envió el mensaje él mismo, cuidando de usar el mismo tono que siempre había usado con ella. Ligero, personal, con un toque de vulnerabilidad.
Me dijo que ella respondió rápidamente, sugiriendo la hora e incluso bromeando sobre pedir su entrada habitual. Eso me dijo dos cosas. No estaba nerviosa por volver a verlo, y todavía pensaba que controlaba la situación. 2 días antes de la reunión, comencé a sentar las bases que le impedirían recuperarse después. Contacté a 3 amigos en común que no tenían idea de lo que había sucedido. No les conté todos los detalles todavía. Solo les dije que había algo que necesitaban presenciar. Estaban curiosos, sospechosos, pero aceptaron estar en el restaurante a la misma hora, sentados cerca. Si las cosas salían como esperaba, se irían con su propia versión de los hechos, y esas versiones se propagarían. El viernes por la noche, imprimí todo. Fotos de Sofía y mías de nuestra fiesta de compromiso, capturas de pantalla de sus mensajes sobre los planes de la boda, recibos del contrato de arrendamiento del departamento a corto plazo y el anuncio de la propiedad con su apellido. Añadí capturas del Instagram de Ricardo que mostraban mis pertenencias en su otro departamento, la manta de Oaxaca, el cuadro, incluso una taza que le había regalado como broma la Navidad pasada. Puse todo en una carpeta ordenada y la metí en mi portafolio. La mañana de la reunión, me mantuve ocupado. No quería darme tiempo para imaginar todas las formas en que podría desarrollarse. Había demasiadas variables. Las reacciones de Sofía, el tono de Ricardo, la forma en que los amigos podrían responder. Pero una cosa era segura. No saldría de allí con su reputación intacta. Ricardo y yo acordamos llegar temprano. Yo llegué primero, tomando asiento en una mesa de esquina con una vista clara de la entrada. Ricardo entró 5 minutos después, vestido de manera informal, sin llevar nada más que su teléfono. No nos dimos la mano. Solo asentimos. Ambos estábamos concentrados en el hecho de que, en menos de una hora, la doble vida que ella había construido se derrumbaría en público. Sofía llegó exactamente a tiempo, con paso seguro mientras cruzaba la calle. Iba vestida con esa elegancia casual que reservaba para las personas a las que quería impresionar, un abrigo entallado, el pelo recogido lo justo para mostrar que se había esforzado sin parecer que lo intentaba demasiado. Vio a Ricardo primero, sonrió, y luego sus ojos se deslizaron hacia mí. La sonrisa se congeló. Su paso vaciló, pero no se detuvo. Llegó a la mesa, nos miró a ambos y preguntó por qué estaba yo allí. No respondí. Ricardo señaló la silla vacía frente a nosotros, y ella se sentó lentamente, todavía tratando de leer la situación. Podía ver su mente trabajando. Estaba calculando si ser defensiva, disculparse o mostrarse divertida. Su mirada seguía desviándose hacia los amigos sentados a 2 mesas de distancia. Los reconoció, aunque aún no sabía que estaban allí por mí. Ricardo comenzó la conversación. Su voz era tranquila, pero tenía suficiente peso como para hacerla enderezarse. Le dijo que se había enterado de mi existencia, que le había estado mintiendo desde el principio y que la mañana en mi recámara no había sido un malentendido. Había sido la prueba final de un engaño de larga duración. Su rostro no se descompuso ni se enrojeció. En cambio, se endureció. Intentó insistir en que no era tan simple, que ambos estábamos malinterpretando las cosas. Esa fue mi señal. Deslicé la carpeta sobre la mesa y la abrí para que pudiera ver la pila de documentos y fotos. Uno por uno, los fui colocando. El contrato de arrendamiento del departamento, las fotos de mis pertenencias en su segundo lugar, las fechas superpuestas de sus viajes entre nuestra casa y la cama de Ricardo. Cada pieza de evidencia era como otro clavo en el ataúd de cualquier historia que estuviera intentando salvar. Intentó coger una de las páginas, pero la retiré. El objetivo no era que la tocara. Era que la viera y supiera que nunca más estaría bajo su control. Ricardo añadió su propia contribución, mostrando hilos de mensajes en su teléfono donde ella se describía como soltera, se burlaba de la idea del matrimonio y le decía que solo estaba viendo a dónde iban las cosas. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No era solo traición. Era desprecio por ambos. Había estado llevando 2 relaciones, no porque estuviera dividida o confundida, sino porque disfrutaba teniendo el poder de elegir día a día qué vida quería habitar. Su primer quiebre real llegó cuando se dio cuenta de que las personas en la mesa cercana no eran extraños.
Uno de ellos la miró y rápidamente apartó la vista, y vi cómo el pánico comenzaba a florecer en su expresión. Supo entonces que esta conversación no estaba contenida, que habría ondas que no podría detener. Intentó recuperar el control, reclinándose en su silla e intentando un tono de irritación distante. Afirmó que yo estaba montando una escena por celos, que Ricardo estaba exagerando porque había sido engañado por rumores. Pero Ricardo la interrumpió, contándole exactamente cómo había descubierto la verdad, cómo nos habíamos conocido en la cafetería, cómo habíamos construido la línea de tiempo juntos. La secuencia de eventos no le dejó espacio para torcer los hechos. No levanté la voz. No lo necesitaba. Cada detalle estaba expuesto con claridad, y el peso del silencio entre los puntos la hacía moverse en su asiento. Buscó una estrategia de salida, escaneando la sala, mirando su teléfono como si un mensaje urgente pudiera salvarla. No llegó nada. El punto de inflexión fue cuando Ricardo mencionó el segundo departamento por su dirección en la Narvarte. Esa pieza de información no estaba en ninguna de las pruebas públicas. Solo ella sabría que era real. Sus ojos se clavaron en él, y por un breve segundo, la máscara cayó. Ese fue el momento en que comprendió que no había ninguna laguna en lo que sabíamos. El resto fue simplemente verla desmoronarse en cámara lenta. No lloró, no suplicó. Simplemente se quedó sin opciones. Los amigos en la otra mesa permanecieron sentados, pero yo sabía que estaban escuchando. El personal mantuvo la distancia, sintiendo la tensión, pero sin querer intervenir. Cuando la conversación terminó, recogí los documentos, los volví a meter en la carpeta y le dije que la boda se cancelaba. Lo dije sin énfasis, como si dijera la hora del día, porque para entonces no era una decisión, era una conclusión. Ricardo se levantó cuando yo lo hice, dejándola sola en la mesa. No nos siguió. Se quedó sentada, mirando la mesa mientras los murmullos silenciosos de los comensales cercanos llenaban el aire. Cualquier historia que se contara a sí misma sobre controlar la narrativa acababa de disolverse frente a testigos. Afuera, Ricardo y yo no nos demoramos. Intercambiamos un breve reconocimiento antes de dirigirnos en direcciones opuestas. No éramos amigos, y no necesitábamos serlo. Lo que nos conectaba había terminado, y ella también. De vuelta en mi casa, abrí mi correo electrónico y envié copias de las pruebas a sus padres. No añadí comentarios, solo adjunté los archivos con el asunto, deberían ver esto antes de escucharlo de otra persona. Menos de una hora después, su padre llamó. Dejé que sonara. Los mensajes de Sofía comenzaron más tarde esa noche. Primero, fueron afirmaciones de que la había avergonzado innecesariamente, luego intentos de negociación, y después un silencio repentino. Los ignoré todos. El daño no era reversible, y el propósito de la reunión no había sido hablar. Había sido terminar las cosas de una manera que no dejara lugar a revisión. Para la medianoche, supe que comenzaría a sentir las repercusiones sociales. Los amigos que habían presenciado el enfrentamiento ya se lo estarían contando a otros, y esas historias tendrían más peso que cualquier cosa que ella intentara inventar en privado. Cuanto más intentara defenderse, más saldrían a la luz esos detalles. El segundo enfrentamiento había sido más limpio que el primero. Sin gritos, sin forcejeos, sin portazos, solo el desmantelamiento lento y deliberado de su versión de los hechos hasta que todo lo que quedó fue la verdad, sentada frente a ella para que todos la vieran. Y las verdaderas consecuencias aún estaban por llegar. Las horas posteriores a la reunión en el restaurante pasaron en silencio, pero era el tipo de silencio que se siente cargado. No supe de Sofía directamente más allá de unos pocos mensajes dispersos, pero no esperaba que dejara de intentarlo. La gente como ella no simplemente desaparece cuando es descubierta. Dan vueltas, esperando encontrar un ángulo que todavía esté bajo su control. No iba a darle ninguno. Para el domingo por la mañana, los mensajes habían pasado de ser defensivos a suplicantes. Quería reunirse en privado para explicarlo y sugirió que aún podíamos salvar algo. No respondí. Sabía que cada palabra estaba calculada, no por remordimiento, sino por miedo. La boda estaba a semanas de distancia. Proveedores, invitados, familia, todos estaban a punto de escuchar exactamente por qué no habría ceremonia.
Estaba luchando por contenerlo antes de que se hiciera público. No se daba cuenta de que ya lo era. Los 3 amigos que presenciaron el enfrentamiento no esperaron para compartir lo que habían visto. Comencé a recibir mensajes de texto de personas con las que no había hablado en meses. Algunos solo querían saber cómo estaba, otros preguntaban si el chisme era cierto. No di largas explicaciones. Les dije que la boda estaba cancelada y que la razón quedaría clara pronto. Esa tarde, comencé a desmantelar la logística de la boda. Llamé primero al salón de eventos, explicando que la reserva se cancelaba debido a la infidelidad de la novia. El gerente dudó, no porque no me creyera, sino porque no quería involucrarse en disputas personales. Me ofrecía enviarle documentos que lo probaban, incluyendo su nombre en el contrato de arrendamiento a corto plazo y fotos de ella con Ricardo en ese departamento. Para cuando terminó la llamada, el lugar había eliminado su nombre de toda la documentación y confirmado que cualquier reembolso iría únicamente a mí. Luego fueron los proveedores, banquete, fotografía, flores, transporte. Manejé cada llamada de la misma manera, tranquilo, claro y respaldado por pruebas si las querían. Algunos intentaron ocultar su sorpresa. Otros no se molestaron. Al final del día, cada reserva estaba cancelada o transferida a mi nombre. En términos prácticos, ya no tenía una boda a la que asistir, incluso si quisiera fingir que todavía existía una. Sus padres volvieron a llamar esa noche. Esta vez, respondí. El tono de su padre era cortante, formal, como si hablara con un socio de negocios en lugar del hombre que se suponía que se casaría con su hija. Dijo que habían hablado con ella y habían escuchado versiones contradictorias sobre lo que había sucedido. Le dije que no había conflicto, solo evidencia. Luego le envié la misma carpeta que le había mostrado en el restaurante, completa con marcas de tiempo, el contrato de arrendamiento y la declaración de Ricardo. 5 minutos después, recibí un solo mensaje de texto de su madre: estamos profundamente decepcionados con ella. Cuídate. Sin ofertas para mediar, sin intentos de suavizarlo, solo el reconocimiento de que su hija había quemado el puente. Sabía que intentaría recuperar su posición social, así que me moví más rápido. Envié un breve mensaje a toda nuestra lista de invitados a la boda se cancela debido a las acciones de Sofía. Agradezco su comprensión. Adjunto los detalles para cualquier reembolso si han reservado viajes o alojamiento. Lo dejé así. Sin drama adicional, sin insultos. La simplicidad hacía más difícil que ella afirmara que estaba exagerando. El lunes por la mañana, Ricardo me envió un mensaje diciendo que ella se había presentado en su gimnasio sin previo aviso. Intentó acorralarlo entre sesiones, exigiéndole saber por qué la había humillado. Según él, se fue cuando le dijo que sus conversaciones habían terminado para siempre. Más tarde ese día, la dirección del gimnasio decidió que ya no era bienvenida como socia. Eso le cortó uno de sus lugares habituales y eliminó su excusa para merodear a su alrededor. El siguiente golpe vino del contrato de arrendamiento de su segundo departamento. Mi amigo Alex me había pasado la información de contacto del propietario. Lo llamé, le expliqué que era un tercero interesado y que la inquilina podría pronto dejar de pagar. Fue directo. El contrato se pagaba mes a mes y no había penalizaciones por terminarlo antes de tiempo. Para el miércoles, el anuncio estaba de nuevo en línea, lo que significaba que había perdido su escondite. Sus redes sociales comenzaron a cambiar. Las publicaciones desaparecieron. Las fotos conmigo se esfumaron primero, luego las fotos de grupo que incluían a Ricardo. Era el equivalente digital de limpiar la escena de un crimen, pero el esfuerzo era inútil. Suficientes personas tenían capturas de pantalla, y las historias que circulaban ya estaban consolidando su imagen en nuestros círculos compartidos. Cada edición solo hacía más obvio que estaba tratando de reescribir el pasado. No bloqueé su número de inmediato. Quería ver si haría una última jugada desesperada. Llegó el jueves por la noche. Llamó 3 veces seguidas antes de dejar un mensaje de voz. Su voz era una extraña mezcla de ira y desesperación. Me acusó de reaccionar de forma exagerada, de conspirar con Ricardo para tenderle una trampa, de arruinar su vida por algo que no tenía por qué ser un gran problema. Luego dijo que me arrepentiría de hacer enemigos donde podría haber hecho las paces.
Esa última línea me dijo que todavía no lo entendía. Pensaba que esta era una pelea que podía aguantar o torcer a su favor. Así que la bloqueé. El silencio después de eso fue inmediato y final, pero los efectos dominó continuaron. Dos amigos en común me dijeron que la habían desinvitado de un fin de semana de despedida de soltera al que se suponía que debía asistir para otra persona. La novia se había enterado de lo que pasó y no quería ese tipo de energía cerca de su boda. Otro amigo mencionó que Sofía había intentado reunirse con un proveedor que habíamos contratado, con la esperanza de salvar parte de los arreglos originales para un evento más pequeño. El proveedor se negó, citando mi nombre en los contratos. Ricardo y yo no volvimos a hablar después del restaurante, pero me llegó la noticia de que había sido claro con su propio círculo sobre por qué terminaron las cosas. Perdió a ese grupo también. Cualquier red que hubiera construido para mantener su segunda vida se estaba derrumbando tan rápido como la primera. Para el fin de semana, el daño estaba completo. Ya no tenía la boda, el lugar, el departamento ni el hombre con el que había dividido su tiempo. Su familia se había distanciado. Su posición social estaba destrozada, y la única narrativa que quedaba en circulación era la que Ricardo y yo habíamos construido con pruebas. Cada conversación que intentaba iniciar al respecto era recibida con escepticismo o rechazo directo. No me sentí triunfante. No había ninguna vuelta de la victoria que dar. Lo que sentí fue finalidad. El tipo de finalidad que llega cuando cada cabo suelto está atado y no queda nada por revisar. Ella había apostado a gestionar dos realidades indefinidamente. Y en el momento en que chocaron, las consecuencias fueron rápidas e irreversibles. El domingo por la noche, una semana después de encontrarla en mi recámara, me senté en la misma mesa de la cocina donde había buscado por primera vez la página de Facebook del gimnasio. La bolsa de la pastelería ya no estaba, las sábanas habían sido reemplazadas, y los últimos rastros de ella en mi departamento estaban en cajas en una esquina, listos para ser dejados en casa de sus padres. Envié un último correo electrónico a su padre, haciéndole saber que las pertenencias estaban listas para ser recogidas. Respondió con un simple acuse de recibo. Ese fue el final. No una escena dramática, no un enfrentamiento final, solo la certeza silenciosa de que había cerrado la puerta para siempre. El camino para llegar allí no había sido limpio. El primer enfrentamiento había sido crudo y caótico. El segundo había sido calculado y público, pero ambos habían cumplido su función. Y juntos, se habían asegurado de que no hubiera ninguna versión de los hechos en la que Sofía saliera intacta. Y en ese silencio, me di cuenta de algo importante. A veces, la venganza más decisiva no consiste en gritar más fuerte que la otra persona. Consiste en asegurarse de que no le quede ningún lugar donde sostenerse. Y esa es la historia. Si todavía estás aquí, significa que eres de los nuestros. Así que adelante, dale a ese botón de suscribirse. Publico nuevo caos todos los días. Y créeme, la historia de mañana es aún peor que esta.